Pero muy buenos días, amigos oyentes y bueno, también televidentes que nos sintonizan a través de Radio Panamá, ya sea en el canal de YouTube, también en la página web, en la app de Radio Panamá y así como en nuestra cuenta de YouTube, 11 de la mañana, nuestra cita semanal para hablar un poco de educación, un poco de esos casos de éxito a nivel profesional que nos ayuden a ilustrar qué carrera debo escoger, cómo debo abordar esa conversación importante con mi hijo sobre presupuesto de la carrera, sobre cuáles son sus habilidades, qué le hace, qué se le hace fácil, qué es lo que necesita el mercado laboral. Un objetivo muy específico tiene esta fundación, este emprendimiento que tiene ya 5 años, pero un objetivo necesario, que conversemos de lo importante que es reflexionar, ¿sí?, sobre qué carrera, cómo me veo en los próximos años a nivel profesional y sobre todo mantener el hábito del estudio, una educación continua en un mundo que cada vez es más rápido la actualización. Por ende, los profesionales y nuestros jóvenes deben de saber de que siempre hay que mantenerse actualizado. Por ende, hay que continuar estudiando para mantenerse vigente, actualizado y hasta tiene beneficios para su salud mantenerse al día estudiando, informándose. Pero si usted es un joven, un profesional, un padre de familia, tranquilo, sintonice este programa que lleva más de 5 años, pero siga también sus redes sociales y ahí siempre compartimos contenido como en este espacio de valor para que reflexionemos de una decisión de las más importantes, que es el futuro profesional de nuestros hijos, de usted joven y de usted también profesional, porque los necesitamos para el desarrollo del país. Y hoy vamos a compartir una historia pública y de éxito. Hoy nos acompaña la diputada Yamariel Lichón de la provincia de Colón, a quien le agradecemos la oportunidad porque vamos a entrar en materia en esta interesante conversación. Diputada, bienvenida. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y bueno, vamos a entrar en materia como cuando conversamos y nos reuníamos. Decíamos que tenemos acá una dinámica. Nos trasladamos al cuarto, quinto años del Instituto Benigno Jiménez Caray. En esa aula, usted comienza a ver el mundo y dice, yo quiero ser X. ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cómo usted escoge la carrera profesional que luego vamos a precisar cuál? ¿Qué tipo de actividades fueron las que le ayudaron esa conversación con la familia? Vamos al salón de clase y a la casa cuando hablábamos de estos temas. Ujú. Bueno, te cuento que yo siempre supe lo que quería hacer, siempre, desde chiquita. Es más, te voy a contar una anécdota mía pequeña. Yo decía hablé súper temprano, ¿no? Hablé, a los 9 meses yo ya hablaba, me contaba mi mamá. Entonces, yo a los 5 o 6 años decía, yo voy a ser, cuando sea grande, maestra en la mañana, secretaria en la tarde y cantante por la noche. O sea, desde chiquita, Wow, bien trabajadora, ¿no? wow. Entonces, a medida que fui creciendo y que ya entrando, digamos que en el colegio, primer año, segundo año, yo siempre supe lo que quería hacer. Yo quería ser periodista. Yo quería ser periodista y hacia allá pregunté, recuerdo que pregunté clarísimo, mi hermana era estudiante del bachiller de ciencia y yo la veía sufriendo, ¿no? Con química, física, biología, todo esto. Y yo le decía a mi papá, yo quiero ser periodista. ¿Qué yo tengo que estudiar para ser periodista? Y ahí me decían, bueno, tú puedes estudiar comercio o puedes estudiar ciencias y letras. Y en Colón habían esos dos bachilleres, ¿no? Ciencia por una parte y letra por otra. Y yo le decía, bueno, yo voy a estudiar comercio. Si yo no necesito nada de matemática, ni nada de física, ni de química, me voy a ir por comercio. Y así decidí estudiar comercio. Y cuando llegué a sexto año, nunca tuve dudas de que lo que quería en la universidad era estudiar periodismo. Y así fui buscando mis carreras para ir a estudiar periodismo en las distintas universidades en las que estuve a lo largo de mi vida estudiantil universitaria, pero no todas las personas tienen esa facilidad, ¿sabes? Yo tenía compañeras que en sexto año todavía no sabían qué querían ser, todavía no se decidían qué querían estudiar y era como, bueno, es que no sé para qué soy buena. Yo sabía que yo era muy buena para hablar y sabía que era muy buena para desenvolverme, digamos que frente a las cámaras y demás,
Pero luego cuando entré a la universidad, me di cuenta, ya a la mitad de la carrera, que en realidad lo que me apasionaba del periodismo no era estar frente a las cámaras. Lo que me apasionaba del periodismo era la producción era la investigación, era el estar pendiente de que las cosas funcionaran, de llevar el control. Y luego fui dirigiendo mi especialidad en la parte de producción, porque bueno, cuando tú entras a una carrera, pues hay una amplia gama de cosas que te vas a encontrar en el camino, no necesariamente lo que uno tiene en la cabeza. A veces uno piensa como, bueno, periodismo, me siento a dar las noticias, o Así es, periodismo, soy la que busca la noticia, pero cuando te adentras en la carrera te das cuenta que el periodismo es mucho más que dar las noticias o que buscar la noticia. El periodismo tiene ética, tiene valores que te ayudan en la vida y que hoy me están ayudando en mi rol como diputada, como no tienes idea, Juan Carlos. El sin haber duda. esa habilidad de periodista me da la capacidad de entender, de analizar, de ejecutar algunas cosas, de proyectarme en cuanto a lo que yo quiero lograr como diputada, en hacer cuestionamientos a los ministros cuando quiero lograr una información, en analizar los proyectos de ley, en yo misma crear mis propios proyectos de ley con mi equipo. O sea que en el camino te das cuenta que hay mucha más profundidad que lo que uno Debo, visualiza. debo eh, hacer una pregunta ahí. Dos preguntas. Uno, ¿qué actividades le marcó, como que decir, en efecto, lo que tiene que ver con medios de comunicación, porque al final se ajustó hacia allá, hacia la producción? ¿Qué actividades la impactaron que le reforzó la decisión? Y por otro lado, ¿siente que nacimos para una sola carrera? Dos en una ahí, diputada. Voy a empezar por la última. Yo siento que nosotros, cada uno puede sentir distinto, ¿no? Y experimentar cosas diferentes, pero yo sí creo que hay quienes tienen la habilidad de ser bueno en varias cosas. Pero también creo que uno debe especializarse en algo y ser bueno en eso que eres. ¿Me explico? O sea, yo puedo tener, y hablo en mi caso, yo me defino como una persona con muchos talentos y habilidades, y tal vez por tener muchos talentos y habilidades, a pesar de que estudié periodismo, pude dispersarme un poco en mi carrera profesional y me fui un poco a la radio, luego estuve en una empresa privada, pero llevando la parte de comunicación, pero luego estuve en temas de música y luego en temas de arte, o sea, siempre relacionado a la parte arte, cultura, pero si no te enfocas, si no defines qué quieres y hacia dónde quieres ir, puede que te disperses en el camino y termines como, bueno, entonces ¿para qué soy buena? ¿O para una cosa o para la otra? Pero sí creo que hay personas y conozco periodistas que hoy son periodistas y complementan su carrera muy bien con un derecho, por ejemplo. Veo periodistas que complementan su carrera muy bien con políticas públicas, por ejemplo. O sea, hay carreras que te permiten ese abanico de oportunidades amplios. Hay algunas otras, como por ejemplo, tú puedes decir medicina, ahí no hay mucho, ¿no? Ahí tú te vas a especializar en algo particular de la medicina. Pero sí hay carreras que te amplían un poco ese espectro y yo creo que fue mi caso en particular. Yo sí mi maestría decidí estudiarla en lo mismo, ¿no? Dirección de cine, radio y televisión. Y no te creas que ahora tengo la cosquilla de quiero otra carrera. Oh, ¿Y qué voy a estudiar? Tal vez algo que me complemente como diputada o tal vez algo que me complemente después que salga como diputada. Entonces, yo creo que ahorita mismo esa es la pregunta, ¿no? interesante reflexión, pero regresamos al aula. ¿Qué actividades fueron las que perfilaron un poco o reforzaron la decisión que ya tenía casi tomada ya Marielis? Sí, mira, para mí fueron dos cosas fundamentales. Una pregunta que me hizo un profesor en la universidad y fue, ¿por qué ustedes quieren ser periodistas? Y cada uno se paraba y decía, bueno, yo quiero ser periodista porque escuchaba compañeras que decían, porque quiero ser como Blanca Carrera, porque quiero presentar un programa, porque quiero tal. Y cuando me tocó a mí responder el por qué quiero ser periodista, yo no supe qué responder. Yo dije, bueno, no sé, porque siempre he querido ser periodista. Eso fue lo primero que me marcó y dije, tengo que encontrar el por qué realmente yo quiero ser periodista.
Y por eso que a lo largo de la carrera fui viendo cuáles eran las materias que más me iban como llenando, con las que más me sentía identificada, las que más le metía el ánimo tal vez. Y lo segundo fue cuando como equipo nos tocó hacer un noticiero y yo fui la presentadora del noticiero. Y cuando fui la presentadora, tenía mucha inquietud por lo que estaba pasando detrás de las cámaras. Y yo quería como decir, oye, no, espérense, vamos a hacer así, la producción tiene que hacer esto, espérense, vamos a hacer lo otro. Y luego fue, fue tan raro porque yo quise, no lo dije, pero quise poner a disposición el cargo de presentadora cuando muchas personas se lo peleaban. Era como, yo tenía compañeras que decían, yo quisiera ser la periodista, la presentadora del noticiero, y yo por dentro no era que solamente quería estar ahí, yo quería estar del otro lado de la cámara. Entonces ahí me descubrí y dije, tal vez lo mío es la producción. Y a partir de ese momento empecé a meterle más a la producción y me di cuenta que en efecto era lo mío. Pero cambiamos casi 180. No, digo 180 porque al final el periodismo tiene una sensibilidad muy social. Lo he vivido en estos años de carrera. Uno se conecta con los problemas sociales y el que no se conecta con los problemas sociales y está en el periodismo, que se dedique a otro tipo de periodismo porque y no por respeto a los colegas que están en farándula, eso es para ese tipo de personas que están en farándula, que están en otra área, pero la mayoría, la esencia del periodismo es conectar con las causas sociales, tratar de solucionarlo, tratar de guiarlo. ¿Qué ocurre en el camino de la producción de cine y televisión? Y terminamos en gestión pública, y terminamos como diputada. ¿Qué cosquillita había ahí? ¿Qué gusanillo, como quien dice, despertó ese interés por la gestión pública y trasciende hasta la asamblea? Mira, yo con eso que tú dijiste del periodista busca la parte social, inclusive me pasaba desde la producción, porque en la producción tú decides qué tipo de proyecto quieres producir, dónde quieres estar, qué quieres hacer. Y la mayor parte de las producciones que logré después de mi carrera como periodista y en mi tiempo trabajando, iba enfocada mucho a lo social. Y la política siempre me gustó porque vengo de una familia política. Tal vez no es del partido que a mí me haya agradado, que nunca formé parte de ningún partido, pero sí siempre estuve muy cercana con los temas políticos. Y luego, ya te digo, siempre he estado muy disponible como, bueno, hay que hacer algo por Colón, que es mi provincia, y yo estoy dispuesta. ¿Qué vamos a hacer por Colón? ¿Qué hay que hacer? Yo estoy ahí. Y en eso se me presentó una oportunidad de una persona que me dijo, ya Mirelis, tengo un proyecto que quiero que te sumes para hacer algo por Colón. Y yo dije, "Bueno, yo estoy disponible, pensando desde la parte comunicacional, ¿no? Le dije, cuente con todas mis habilidades, con todo lo que yo pueda hacer, le puedo llevar la comunicación, le puedo llevar esto, le puedo llevar lo otro. O sea, yo viendo, ¿no? La parte de mi carrera y en el camino surgió que no, pues yo te veo a ti como una diputada y sigo creyendo que la boca tiene mucho poder y lo que uno dice con su boca en realidad se cumple y sobre todo cuando crees en Dios. Y yo dije, no te preocupes, que algún día cuando yo sea diputada vamos a hacer cosas grandes por Colón. Y hoy, pues, gracias al esfuerzo de una coalición, gracias al esfuerzo de mi familia, a las personas que creyeron en mí y a todo el caminar que tuvimos, no solamente en mí que creyeron, sino en todo un equipo de trabajo, porque nosotros éramos una lista, logramos llegar a la asamblea increíblemente, rompiendo todo paradigma, o sea, fue una cosa increíble. Y como te digo, ahora toda mi parte humana, profesional y social, como tú bien lo dijiste, se han volcado a ser parte de mi día a día en la asamblea. Ahora vamos casualmente al día a día y debo hacer una acotación en este punto. Estamos conversando con la diputada Yamariel Lichón de la provincia de Colón. Un poco ha sido el recorrido desde su secundaria hasta llegar a la asamblea. Y vamos a tener varios diputados y diputadas acá en ese mismo recorrido, pero con un énfasis. Vamos a iniciar con los que apoyan a la educación y apoyan a la juventud, que tienen iniciativas que están impulsando grandes cambios y las reflexiones necesarias para que nuestra juventud encuentre el éxito, encuentre el apoyo del Estado y o gobierno para que puedan surgir y sobre todo en la provincia de Colón, que la necesitamos produciendo a 1000% talento
y también divisas para el Estado, impuestos para seguir invirtiendo, y por eso estamos teniendo esta interesante conversación. Diputada, en ese sentido, ¿cuáles son esas iniciativas importantes que tiene Yamariel Lichón y que se ven en las redes sociales que apuntan a esos dos objetivos, educación y juventud? Bueno, te cuento que tengo un proyecto de ley, fue mi primer proyecto presentado en la Asamblea, que integra a jóvenes profesionales en el mercado laboral. Y te explico, este proyecto surgió porque yo lo viví, también lo viví mucho, pero yo tuve digamos que la suerte de que era en los trabajos que entraba, era siempre por una recomendación, ¿no? Yo hacía un trabajo, esa persona quedó satisfecha con mi trabajo y de ahí me recomendaban a otro, oye, te recomiendo a esta persona. Pero no todas las personas y los jóvenes tienen la misma suerte o la misma línea de que tengan la oportunidad de tener un primer trabajo. Y en nuestro caminar, muchos jóvenes nos decían, diputada, yo quiero trabajar, pero mire, no hay, no hay oportunidades porque me piden experiencia. Me piden experiencias de 8 de 10 años y yo no lo tengo. Veía a jóvenes frustrados con títulos universitarios, es más, familias completas. Me tocó ver mamás con títulos, hijos con títulos, papás con títulos y ninguno de los tres estaban ejerciendo de lo que estudiaron, sino que estaban algunos trabajando y otros no trabajando. Y logré escuchar frases como, ¿para qué voy a estudiar si mi hermana se graduó de la universidad y no está ejerciendo? ¿Para qué me voy a matar e invertir dinero si mi mamá nunca ha conseguido trabajo? Entonces, basado en eso, nosotros empezamos a investigar y presentamos este proyecto que involucra a los jóvenes profesionales, a todo aquel que tenga un título universitario, a todo aquel que esté estudiando una carrera universitaria, pueda entrar a trabajar, las empresas tengan esos espacios obligatorios de 2 jóvenes por cada 50 colaboradores, que sean jóvenes profesionales y que no hayan tenido una experiencia laboral en el ámbito o en la carrera por la cual están trabajando y estudiando. Entonces, hacia allá va dirigida esa iniciativa, darle oportunidad a los jóvenes. Estamos en este momento en nuestro primer debate, tenemos una mesa técnica con las autoridades competentes para poder amoldar el proyecto lo mejor posible y que se convierta en ley de la República. Y mucha gente me pregunta, oye, esto no es igual que mi primer empleo. Y en verdad no es igual a mi primer empleo y te explico por qué. Mi primer empleo es un programa que tiene el Gobierno Nacional de Pasantías, es decir, que tú tienes 3 meses en donde vas a entrar a una empresa a adquirir experiencia. En esos 3 meses el gobierno te paga una parte y la empresa te paga la otra parte y haces un salario mínimo, 300 y 300. Y lo otro es que, como es un programa del gobierno a nivel nacional, ellos reclutan jóvenes de distintas áreas, los capacitan, les dan charlas, talleres y demás, y cuando este joven ya está preparado, entonces ellos lo lanzan como una plataforma de escogencia para estas empresas. ¿Qué pasa con esto? Que al ser un programa de gobierno, el gobierno termina en 5 años y el Correcto. gobierno que venga no sabemos si va a tener las mismas buenas intenciones o le va a destinar los recursos a un programa tan noble y tan bueno como este, que aplaudo lo que está haciendo el gobierno nacional, que lo ha incrementado, pero imagínate, este programa ya existía hace 2 gobiernos atrás, 3 gobiernos atrás. Es que al final pasamos de lo coyuntural a lo estratégico, que es la intención para que sea una política. Exactamente, Vamos a exacto. hacer, vamos a hacer una pausa. Tenemos proyectos de ley pendientes que está impulsando a nivel de educación y consejos ya en la parte final del programa. Estamos conversando con la diputada Yamigidelis Chom, estoy tratando de pronunciarlo bien, hoy de su historia y en este momento hablando de esas líneas, de esos proyectos de ley que impactan a juventud, impactan a educación. Por eso estamos conversando hoy con ella aquí en Tu Carrera. Una pequeñísima pausa y regresamos. Está en sintonía de Radio Panamá aquí en estos momentos en Tu Carrera. Estamos de vuelta y también, importante mencionar, anoten el calendario, 18, 19 de julio, Centro de Convenciones de Ciudad del Saber,
va a tener una feria de experiencias, tu carrera, con el objetivo de orientar a nuestra juventud, complementar un poco la oferta académica que ofrece el país a nivel de institutos técnicos, universidades, escuelas de inglés, asesorías educativas, pero también orientadores vocacionales que en estos momentos laboran para el Ministerio de Educación y en paralelo conversatorios, talleres para padres, talleres para jóvenes sobre inteligencias múltiples, autoconocimiento. Eso en el centro de convenciones organizado por la Fundación Tu Carrera 18 y 19 de julio de este año en la Ciudad del Saber. Seguimos con nuestra invitada, diputada. ¿Qué otra iniciativa estamos impulsando en favor de la juventud, en favor de la educación y obviamente también en favor de los colorenses en los minutos finales aquí en Tu Carrera? Mira, en este momento estamos trabajando también en los CEFA 6, que son los centros infantiles de estudios iniciales, Correcto. enseñanzas iniciales, para tratar de fortalecerlos un poco. Nosotros pues tenemos un diputado que es Jorge Blois y me encantaría que lo invitaras a tu programa, que él está sumamente Ya, enfocado en... ya ha pasado por acá, pero con el sombrero anterior de la OEI. Ah, Pero bueno. vendrá nuevamente, vendrá nuevamente. Buenísimo. Con Jorge Bloise justamente estamos trabajando este proyecto porque él está muy enfocado en los temas educativos y casi que el 90% de sus proyectos están siendo educativos. Entonces, nos hemos apoyado mucho en él, en cómo fortalecer esta educación inicial, en cómo hacer que sea más accesible y sobre todo que tenga mayor, robustecerlo, por decirlo así, en la parte de quienes enseñan. Es de parte de esas mamás que se convierten en maestras, de esas personas que son los que llevan adelante estos CEFA 6 en áreas donde hay vulnerabilidad social, en áreas donde tal vez la economía no sea muy buena, y nosotros pues estamos tratando de fortalecerla en ese sentido y también en buscarle un aporte real del gobierno y del Estado como una institución que debe llevar de la mano estos CEFA 6. Excelente. Y solamente agregar algo. A nivel de sectores vulnerables, estos CFA6 son importantísimos porque hasta le permiten a las madres poder sentirse productivas, salir de su hogar a trabajar y regresar y tener la seguridad, que primero que ha sido cuidado, que ha aprendido, ha crecido profesionalmente. Y lo voy a decir, en otras situaciones socioeconómicas un poco más favorables, obviamente desde la primera infancia se le está enseñando a cómo ser ingenieros en el futuro. Entonces no nos podemos quedar atrás. Y esa quinta frontera, de hecho, tiene que ser la igualdad o la equidad en el tema de educación es fundamental. Ya en los últimos minutos, diputada, su consejo para la juventud, tomando en cuenta su historia personal, ¿qué le diría a ese padre, a ese joven, tratando de envolverlo a los dos en ese consejo sobre lo importante que es escucharte, autoconocerte y sobre todo tomar una decisión tan importante como lo que es qué quiero ser en el futuro como Sí, mira, profesional? antes de contarte esto, rapidito te quiero comentar que un proyecto, que no es un proyecto de ley, pero sí es algo que estamos tratando de llevar a las escuelas, es esta orientación vocacional. Y esto lo quiero sumar a mi consejo final. Nosotros queremos llevar orientación vocacional a los colegios desde cuarto, quinto y sexto año. Es más, poder Ya hemos llevarlos conversado, por cierto, ya hemos conversado. correcto, hasta los jóvenes de tercer año, para que ellos empiecen a visualizar su futuro, no solo como una carrera y un diploma que voy a colgar en la pared, sino como mi estilo de vida, sino como lo que yo realmente quiero dedicarme e inclusive cómo complementarlo con mi visión y mis habilidades y talentos. Entonces, eso es algo que yo estoy muy interesada en hacer como un proyecto con, comunitario, digámoslo así, y que pues sé que voy a contar con todo el apoyo de tu carrera. Y mi consejo final va siempre a pensar en, ¿para qué soy bueno? Y aun cuando tú pienses que no eres bueno para nada, tú tienes muchas habilidades y talento que vas a ir descubriendo en la práctica. Entonces nunca te niegues a ninguna opción. Si a ti te invitan, mira, hay un curso de Excel. Ay, no, yo no soy buena para Excel. Ve, porque tal vez en el camino te des cuenta que te gusta Excel, que eres bueno para Excel, pero simplemente lo que no se practica no se va a poder entender o no se va a poder saber si me gusta o no me gusta. Yo no puedo decir, no me gusta el frijol si nunca lo he probado. Entonces, mi mejor consejo es
Participen en todo lo que puedan, en todo lo que los inviten, sea arte, cultura, talleres, las experiencias que puedan. El segundo consejo es, nunca le digan que no a algo que tenga que ver con trabajo o desarrollo. A veces uno piensa, oye, es que me salió una oportunidad como mensajero. Es una gran oportunidad, porque las oportunidades las haces tú. Tal vez como mensajero te das cuenta que conoces a alguien más y esa persona ve tu habilidad, tu talento y te va a poder ayudar a crecer. Entonces nunca le digas que no a las oportunidades. Siempre una oportunidad es buena. Y lo tercero es una muy buena actitud. Desde el colegio tu actitud te va a marcar lo que podría ser en el futuro. Entonces, las actitudes se suman a las oportunidades y las oportunidades se suman al talento y hace una persona exitosa. Entonces, nunca dejes de tener buena actitud. Así es, súper conversación. Repásela en el canal de YouTube y diputada, las puertas de la Fundación Tu Carrera abiertas para esos proyectos que impacten a nuestra juventud. A todos, no tengo tiempo para más, me dice producción, a todos que tengan un excelente fin de semana. El próximo sábado, nuevamente una conversación interesante para que podamos pensar en la educación como la forma de lograr nuestro objetivo y sobre todo pensando uno en qué soy bueno para dedicarme en el futuro. A todos que tengan un excelente fin de semana.